Como dijo el comediante español Luis Piedrahita, el castellano es un idioma loable quien lo hable. Hoy voy a hablar de el lenguaje, la palabra. Nosotros en general yo soy todas observaciones mías, tenemos problemas con entender cómo funciona y qué es el tema este del lenguaje. Siempre estamos pensando en términos de el significado del lenguaje, de lo que se dice y no del hecho de decir. Incluso hay gente que le da a las palabras un contenido mágico, donde la pronunciación de palabras da efecto por la mera pronunciación de las palabras. Es la típica palabra del encantamiento, hocus pocus, o abracadabra. Entonces la idea es que esa cierta palabra misteriosa, misteriosamente misteriosa, si vos la decís, aunque sea sin querer, arranca un mecanismo que no tenés control. Bueno, todo eso hay que analizarlo a lo que dicen las escrituras y entender el valor profundísimo que tiene la palabra y las palabras. Yo tenía en la oficina, en la iglesia en Godoy Cruz, Mendoza, un cuadro que tenía una imagen de una historieta de Fontana Rosa, cuyo personaje se llama el gaucho Inodoro Pereira y su perrito Mendieta. Y en esa imagen, que la tengo todavía, se veía en el medio del campo allá un pastor que venía con sus ovejas y venía quejándose y decía: pero estas ovejas, ¿cómo hacen renegar? Pero miren el corderito ese, cómo anda por ahí. Y entonces Inodoro Pereira le dice al perro: es que es un pastor protestante, Mendieta. Y el perrito dice que, bueno, ya sabes lo que decía, ¿no? Que entra justamente, mira vos cómo es el tema del lenguaje, el pastor protestante protestando, y yo lo puse ahí porque, porque, y porque uno a veces, hijo de Dios y todo lo que vos quieras, pastor y lo que vos quieras, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué habla? ¿Cómo habla? Y nosotros no reparamos en eso. Siempre pensamos en si es cierto o no. Entonces, si fuera cierto, alguna persona se va a acercar a mí y me va a decir: ¿qué cara de estúpido que tenés, eh? Y me va a decir: ¿qué te pasa? Y él me va a decir: es que es la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos decir la verdad. Y entonces, si uno va por el mundo diciendo la verdad, en realidad no está del lado de la verdad. Porque la verdad es algo misericordioso, amoroso y fiel, y no simplemente que se corresponde a un hecho objetivo. Que después de todo, por ejemplo, ¿cuál es el hecho objetivo de tenés cara de sonso? ¿Te das cuenta lo que digo? ¿Cuál es el hecho? ¿Cómo se comprueba una persona? ¿En qué libro dice la cara de sonso se caracteriza por tener una cara inexpresiva? ¿Qué quiere decir inexpresiva? O la cara inexpresiva expresa que la persona no está conectada con el mundo exterior, sino que está conectada en su mundo interior. A lo cual los antiguos romanos y los griegos también le llamaban la persona que está enfocada dentro de sí mismo, o sea, el idiota. El que idiota del griego gidios, que quiere decir propio, quiere decir la persona que lo único que tiene es a él mismo. Y entonces a mí me podrían decir perfectamente muchas veces: tenés cara de idiota, porque efectivamente si estoy pensando en algo, es probable que ni estoy escuchando lo que hay alrededor. Es más, muchas veces cuando yo predico, miro la gente y veo que hay gente que está enfocada y que está siguiendo el discurso de lo que predico, pero por ahí
te topás con una cara es que dice, esta persona está en otro lugar. Es lo que dicen en chiste, es como una misa de cuerpo presente. Dice, la persona está, pero él en realidad no está, está en otro lado. O también la hermosa expresión de vieja simpática que dice, ay, esa cabecita de novia, porque se va mate y vuelca para todos lados porque no está pensando en el mate, está pensando en el novio. ¿Te das cuenta vos cómo todo esto tiene que ver con el idioma, con la lengua, con la pronunciación, con el significado? Pero yo quiero levantar hoy un aspecto que por alguna razón el apóstol Pablo lo incluyó en la carta que le escribió a la iglesia de Roma, que era una iglesia que él no había tenido el gusto de conocer. Se formó sin Pablo, digamos, pero entonces les escribe a pedido de la gente ahí de la iglesia, que había algún conocido así, uno que una vez él conoció no sé en dónde y se fue a vivir a Roma y desde ahí, desde la iglesia le escribía, una iglesia que fue muy próspera, después tuvo que sumergirse por la persecución en las catacumbas y es admirable en la ciudad de Roma que hasta hoy siguen existiendo esas cuevas, como nosotros vimos también en Turquía y en otras partes del mundo, que la iglesia perseguida se fue a las cuevas abajo de la tierra y ahí en kilómetros de túneles y cuevas, ahí se reunían y ahí predicaban y ahí se ganaba gente, como una iglesia que hay ahora mismo en China, no una única iglesia, sino una forma de iglesia en China que arrancan solos y funcionan en casa de familia, escondidos, porque como vos sabés en China, actualmente, con todas las cosas de China tan modernas que traemos, sin embargo, la República Oriental de China sigue siendo una estructura anticuada y todo menos liberal. ¿Qué afirma entonces? Dice Pablo, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Yo hubiera dicho, la tenés en la punta de la lengua. Esta es la palabra de la fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Un estudio, mira, si a vos te interesa, hay gente que quiere hacer algún estudio bíblico por cuenta propia y no sabe cómo empezar. Una cosa que podés hacer es buscar la palabra palabra, valga la redundancia, la palabra palabra en la Biblia, buscas en cualquier Biblia de estas que te dan gratis en internet, buscas y pones buscar la palabra palabra y lees todas las veces que usa la palabra y vas a ver cómo el sentido de la palabra palabra no es tan ingenuo como nosotros solemos decir. La palabra, ¿qué significa? A ver la palabra introducción, alumno. Póngase en pie para hablarle a la señorita. La palabra introducción lleva X o doble C. No, señorita, va con doble C, con una sola C, quiero decir. Mire, ay, ¿qué quiere decir? Introducción quiere decir algo que va adelante de otra cosa y que la presenta. Muy bien, pero bueno, más o menos. Introducción va con doble C. Lo debería saber a esta altura. T, alumno. Entonces nosotros que tenemos esa idea ingenua escolar de la escuela primaria de la palabra, cuando vemos un texto como esto, vemos que él está hablando de algo monumental, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Oh, qué fantástico es esto. En la Biblia dice que Dios creó el mundo por la palabra. En el mundo, en la Biblia dice que debemos creer en la palabra. Y nosotros enseguida lo entendemos en el sentido de, sí, yo creo lo que dice Jesús. No dice de creer lo que dice Jesús. 2 más 2 son 4. Después de las 12 de la noche comienza el nuevo día.
la primavera viene después del invierno. No, 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 no. Eso no es creer lo que dice, sino creerle a Él, amarle a Él y entregarse a Él. Te animo a que hagas una tarea práctica hoy, si querés, si querés. En un momento que estés vos completamente solo, sin que nadie te escuche. Es muy importante esto, ¿eh? Que nadie te escuche o pueda escucharte. Decí en voz alta o en un susurro, pero hacia afuera de tu boca, pensá en el Señor, en Dios, y decile vos una palabra, una frase que exprese todo tu pensamiento hacia Él.